Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada recibió una llamada que ningún padre quiere. Su hija menor fue brutalmente asesinada. Luego, lo crean o no, en realidad se puso difícil. Dios le dijo que aceptara al asesino como su hijo. Enseguida, Es Sobrenatural. Gracia se divorció y ella quería asegurarse de que sus hijos se educaran bien, y la mejor escuela que conocía en su pequeña comunidad era una escuela religiosa, así que los llevó a la escuela religiosa. Tenían un concierto y ella es buena madre y ayudó a vender los boletos, y entonces ella fue al concierto y recibió más que la música. ¿Qué pasó? Ciertamente recibí más que la música. La iglesia ofrecía una conferencia con la familia Goodman y ellos tuvieron un concierto. Al final del concierto, Vestal hizo un llamado al altar. No era salva, no me interesaba la salvación del todo. Pero cuando ella hizo el llamado, la invitación para ir al altar, por la razón que fuera, salí de mi asiento y caminé por el pasillo y me formé al frente de la iglesia. Y en el altar, Sid, conocí a Jesús en la forma más asombrosa. Lo conocí cara a cara. ¿Cuál es la diferencia entre lo que describes? Tú sabías de Jesús, fuiste criada católica. ¿Cuál es la diferencia? La relación. La relación ya no fue más un pensamiento etéreo. Había una presencia de una realidad viva frente a mí, invitándome a hacer algo más que solo leer. Y fui salvada esa noche y llenada con el Espíritu Santo. Fui bautizada en el Espíritu Santo. Y oré en lenguas fluidamente en ese mismo momento. Y nadie me dijo que me callara, así que solo asumí que podía continuar haciéndolo. Ese fue mi único punto de referencia. ¿No desearías que todos los que reciben al Espíritu Santo y un lenguaje de oración sobrenatural nunca le dijeran que pare? Vamos, ¿qué dijo Pablo? Oro sin cesar. La única forma en que puedes orar sin cesar es orando en lenguas. Orar en lenguas edifica, eleva tu espíritu, tu ser. Y su espíritu estaba creciendo y creciendo y creciendo. Su vida era buena, se casó de nuevo y enseñaba la Biblia, tenía una asombrosa relación con el Espíritu Santo y estaba fuera de la ciudad un día de las madres. Predicaba, pon atención a esa parte, volverá a eso. Predicaba el Día de las Madres y recibiste una llamada de tu esposo. Así fue, ella estaba en Port Santa Lucie visitando una iglesia que era pastoreada por amigos míos. Y me quedaba en su casa. Y recibí una llamada y era mi esposo. Y él me dijo, Lini, él me dice Lini. Y dijo, te diré la cosa más difícil que he dicho. Y pensé que tal vez le había pasado algo a su madre porque ella estaba enferma y vivía con nosotros. Pero no fue eso lo que salió de su boca, Sid. Lo que él me dijo fue, Michelle, que es mi hija menor. Michelle murió. Ray le disparó. Y Ray era su novio, solo lo vi 2 veces. Y estaba más que abrumada. Mi incredulidad era absoluta. Ahí estaba un ministro del Evangelio de Cristo, justo había ministrado, y ahora oía ese horrible reporte de mi esposo. Fue algo que ningún padre nunca jamás quiere escuchar. Seguro quedaste aterrada. Creo que fue así unos segundos, pero no fue por mucho, Sid, porque el Espíritu Santo, con el que tenía una maravillosa relación, el Espíritu Santo comenzó a brotar dentro de mí y me dio la seguridad. Bien, está bien. Bueno, no se veía bien. No estaba bien, pero pude sentir y oír esa voz que era tan familiar y solo Pasé un tiempo con la familia antes de volver a casa. Obviamente tenía que ir. En un trayecto de casi 2 horas para mí. Y estaba tan acogida por el Espíritu Santo de camino a casa. En realidad Jesús iba en el auto conmigo, tengo confianza de eso. Y en un punto él dijo, está bien, linda, yo la tengo. Él me dijo eso antes de entrar en mi cochera. El Jesús que nos ama tanto me dijo, la tengo.
Si de hecho paraste en una tienda Lo y hice. oraste en Bueno, lenguas. eso en realidad fue solo un acto espiritual real, porque estuve en el camino muy poco tiempo. Y bueno, no necesitaba parar por nada. Pero salí del camino y paré en el estacionamiento de una tienda sin tener razón para estar ahí, ni siquiera bajé del carro. Continué orando en lenguas sin parar desde que recibí la llamada. Y me senté ahí, solo oré y ni siquiera iba más allá ni pedí al Señor una interpretación, lo cual probablemente debía hacer, pero no lo hice. Solo cedí a la intercesión porque era profunda y era pura. Al mismo tiempo me elevaba y me edificaba. Ella hacía algo más allá de lo que se daba cuenta que hacía, porque ella oró en lenguas Cierto. todo el tiempo. Ella en realidad tenía la habilidad de interpretar su lenguaje, pero no en ese punto. Pero ella oraba y al hacerlo, un milagro asombroso pasaba. Sabrás sobre eso en un rato. Pero cuando fuiste a casa, Cierto. y obvio no pudiste dormir, te Cierto. levantaste y tuviste un visitante. Tuve un visitante. Así fue. Me levanté en la mañana, la casa es pequeña. Mamá se quedaba con nosotros, dormía en un sofá cama, no teníamos un cuarto extra. Y no podía encender la luz de la cocina, así que estaba a oscuras sentada en la mesa, parada, sentada, caminando de aquí a allá, solo pidiéndole al Señor, ayúdame, ayúdame. Y comencé a sentir esta ira surgir en mí. Y tuve una poderosa visitación de Dios. Él vino a mi cocina, Sid. Él era tan real para mí. No lo vi, pero supe que era Él. Era tan familiar con el Dios interno que era muy familiar con el Dios que vi cara a cara. Supe que era Él. Y Él me dijo, Linda, no quiero que te enojes. Quiero que agradezcas porque liberé a Michelle de mucho. Dije, bueno, no es correcto. Ni siquiera sonaba bien, ¿entiendes? Pero justo al final de eso, Él dijo, Linda, te pido que perdones a Ray. Bueno, verás, era un ministro en ese punto de mi vida y no era nuevo. Llevaba ministrando por años, así que supe que eso estaba en la Biblia. Y pensé, de acuerdo, no quiero hacer esto en particular, pero sé que debo hacerlo. Y no dije sí de inmediato. Pero finalmente dije, lo haré, Señor, con tu gracia. Vas a tener que ayudarme. Vas a tener que ayudarme porque el asesinato fue brutal, fue salvaje y fue brutal y fue horrible. Entonces, para que pudiera perdonarlo, iba a necesitar una intervención sobrenatural de Dios. Así que finalmente dije sí, y pensé bien, ya pasé esto y Él me ayudará con eso. Pero en cuanto dije sí, Él volvió con algo más, sí. Él me dijo, y esto fue absolutamente con amor puro. Sus palabras salieron con tal compasión. Él dijo, y Linda, quiero que aceptes a Ray como un hijo. Como un hijo. El hombre que asesinó brutalmente a su hija. Aceptarlo, no solo perdonarlo, sino aceptarlo como hijo. No podías hacerlo, ¿cierto? No había forma. No había forma. Si antes no me hubiera preparado. Podías perdonarlo, pero no podías aceptarlo como hijo. No. No podía. No quería hacerlo. Me gustaría decirte que era una mujer poderosa de Dios que de inmediato dijo, sí, haré todo lo que quieras, te mentiría. Como que iba y venía en mi espíritu. Nunca dije no, pero pensé, no. Te lo digo, pensé, no haremos esto. Pero finalmente dije, sí, Señor, sé que nunca me pedirás hacer algo sin que tú me ayudes. Y en cuanto lo dije, abrí mi boca y dije, sí, lo haré, ayúdame. Es exactamente lo que dije. Sí, lo haré, ayúdame. Y al instante, fui sumergida con un río de gracia como nunca experimenté antes. Estaba tan impregnada, incluso mis células sanguíneas y mis tejidos y mis órganos, todos. Sabía que fui sumergida con gracia. Después de que la gracia vino a ti, al Cierto. final le escribiste una carta a Ray, a ese joven. Así fue, me senté esa mañana en la mesa de la cocina y le escribí una carta y le dije que lo perdonaba. Y dije un par de cosas sobre cómo esperaba que él conociera al Jesús que me ayudó a hacer eso.
y le envié la carta. Por conducto de un pastor en la iglesia a la que yo iba, el pastor a cargo del ministerio en prisión. Y eso comenzó algo en la vida de Ray, solo muchos pasos de otras cosas que también pasaron. Con sentencia por asesinato premeditado en primer grado. En el estado de Florida, las únicas opciones para eso era de por vida sin derecho a apelar. O pena de muerte, así que me llamaron su abogado y el fiscal del estado y dijeron, esto es lo que puede elegir y qué es lo que quiere, ¿qué quiere? Y dije, ninguna, no quiero ninguna. Y ellos pensaron, esta pobre mujer no entiende la ley, expliquémosle de nuevo. Así que lo explicaron de nuevo y dijeron, bien, ahora ¿cuál de estas quiere? Dije, ninguna, no quiero ninguna de ellas. Ellos no sabían nada de la gracia que vino a ti. No quería. No creo que ella pudiera hacer eso sola. No creo que pudieras, Linda. No podía. No lo creo. No podía. Y entonces el fiscal del estado dijo, bueno, tendremos que volver a llamar a la señora Markowitz porque debemos discutir esto. Dije, bueno, solo asegúrese de que entiendan que no quiero ninguna de esas sentencias. Entonces me llamaron después y me ofrecieron un par de opciones. Y dije, no, esto no es lo que quiero. Quiero que tenga acceso a libertad bajo palabra, que pague por el crimen. Quiero que sufra las consecuencias, pero que tenga posibilidad de libertad bajo palabra más adelante. Y cambiaron la sentencia. Ellos cambiaron la sentencia porque era la única forma en que podían darle lo que yo pedía. Era cambiar la sentencia. Y durante el tiempo que cumplió, él se volvió un fiel creyente del Mesías. Así lo hizo. Y no solo se convirtió en un fiel creyente del Mesías. ¿Cómo te llama? Él me llama mamá. ¿Cuántos años cumplió? Un poco más de 24 años. Poco más de 24 años, sí. Debo preguntarte esto. ¿Hubieras sobrevivido a este trauma, a este calvario por el que pasaste, sin haber sido edificada en tu espíritu por orar en el lenguaje sobrenatural de las lenguas? ¿Hubieras podido? No lo creo. Fui preparada, mi corazón fue preparado, mi espíritu fue preparado, fue edificado, fue adaptado y fue empoderado. En el momento que lo necesité y luego debido a que tenía el poder y debido a que tenía la gracia, pude continuar. Dice que oramos misterios en el espíritu. Sí. Tú oras todo esto para estar en tal propósito divino. Después de 24 años en prisión, Linda y su esposo, con Linda Markowitz y con Ray Chiaramaglia. Y Ray estuvo en prisión por asesinar a tu hija. La gracia de Dios vino a ti para volverte su madre. Debo preguntarte, incluso antes de ir a prisión, después de que ocurrió este crimen por droga, tú querías suicidarte. ¿Qué hiciste? Puse una 45 cargada en mi boca. No una vez, sino 3 veces. No se disparó. Intenté disparar. La alejé y disparó. La puse en mi boca y no disparaba. Cuando la disparaste en tu boca no se disparaba y luego tomaste la misma arma y apuntaste al suelo y jalaste el gatillo y se disparó. Se disparó. Se disparó. 3 veces. 3 veces se disparó. Eso es imposible. ¿Cómo es que no? Seguía oyendo. No. Dije, sí, esto pasará. Si no lo hago yo mismo, haré que me asesine uno de los policías. Apuntaré un arma a un policía y dejaré que me dispare a morir. Dios dijo no. Dije, sí, esto pasará. Pero no pasó. Porque, al final, cuando los policías venían, cuando el oficial llegó en su patrulla, tomé el arma, la escondí bajo mi camiseta, pero no había balas en el arma. Ya las había tirado en el arroyo, ya me había deshecho de todo. Entonces, en realidad, cometería suicidio de otra forma. Sí. De una otra forma, sí, cierto. De una forma u otra yo iba a morir. Cierto. Lo merecía. Cierto. Pero Dios dijo no. Tengo un plan diferente para ti. Tengo un plan que no puedes imaginar. Tocarás muchas vidas. Tocaré muchas vidas a través de ti. Si estás dispuesto a ser el instrumento de mi amor. Y eso es lo que fue. Amor puro y sincero.
Ahora, esto pasó el Día de la Madre. ¿Recuerdas? Linda, ¿recuerdas que iba a casa y paró en una tienda? No necesitaba nada, ella solo paró y oró en lenguas. Cierto. Ese fue el mismo momento en el que él no pudo suicidarse. Exacto. Y hablamos sobre esto. Aparentemente es la misma tienda donde se entregó a la policía. Sí. Sí. Él se entregó a la policía y... Te diré, puedo sentir la presencia de Dios emanar de ustedes dos justo ahora. ¿Puedes sentir lo que siento? Sí, totalmente, totalmente. Ahora, la carta de Linda que te llegó inicialmente. Y luego Linda te contactó durante esos 24 años. ¿Qué diferencia hizo referente a tu salvación? Era como si Jesús hablara a través de ella, como si Jesús escribiera esa carta para mí. Y lloré durante toda la carta. Lloré cada vez que la leía. Siento habérsela dado a mi abogada porque nunca me la devolvió. Llevaría esa carta en mi cartera por el resto de mi vida si la tuviera, pero la tengo en mi corazón porque sé lo que mamá dijo. Ella es mi mamá, ya que me dio vida y estoy tan agradecido, pues esa carta cambió mi vida porque no habría aceptado a Cristo. No lo hubiera hecho, no habría pasado, pero Él me mostraba, estoy justo aquí. Fue como si Él tuviera su mano a mi alrededor. Él me sostenía y decía, te tengo, estás a salvo, te amo, ven a mí. Ven a mí, y lo hice, y fue lo mejor que he hecho, y Él no ha hecho más que agrandar, alargar y elevar mi vida de formas que aún no puedo. Estoy emocionado, muy agradecido, en realidad estoy agradecido. Ray, ¿qué le dirías a alguien que enfrente una crisis en este momento? Nos ven en un cuarto de hotel, en un bar, en sus casas, donde sea. ¿Qué les dirías ahora? Corran a Jesús. Corran a Jesús sin importar lo pequeño que sea el problema, ni importa lo grande que sea. Piensan que es lo peor y no hay forma de que te ayuden. Dios te puede ayudar a hacer todo. No importa si es grande o pequeño, corre a Jesús. Yo lo hice y aún lo hago. Y ruego a Dios, digo, Jesús, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué me siento así? Siento que soy atacado. Corre a Jesús. Él es su refugio en la tormenta y la oscuridad. Corran con Él porque Él es todo. Corran con Jesús. Cierto. Se los ruego. El Jesús del que Ray está hablando. Cierto. El Jesús del que Linda ha hablado. Ellos no solo creen en alguien colgado de la cruz, lo tienen a Él como mejor amigo. Cierto. Y Él dice, nunca te dejaré ni abandonaré. Yo quiero que digas esta oración conmigo en voz alta y lo hagas de todo corazón. Querido Dios, Querido Dios, soy pecador, Soy pecador. lo siento lo siento. y creo Y creo que la sangre de Jesús que la sangre de Jesús lava mis pecados lava mis pecados. y estoy limpio. Y estoy limpio. Jesús, ven y vive dentro de mí. Jesús, ven y vive dentro de mí. Sé mi Señor. Sé mi Señor. Quiero conocerte. Quiero conocerte. No solo saber de ti. No solo saber de ti. Quiero tener mi propia experiencia contigo. Quiero tener mi propia contigo. experiencia contigo. Amén. 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 Ahora, ¿qué pasó el primer día de la madre cuando Ray salió de prisión? Ray fue liberado en marzo. Y como ya lo mencionaste, Lee y yo lo recogimos en la prisión. Y al primer lugar que quería ir fue a la tumba de Michelle. Es el primer lugar al que quería ir. Entonces fuimos juntos y adelantándonos a mayo, el Día de las Madres, ministramos juntos en una iglesia en Orlando. Ya había recibido la invitación para ministrar el Día de las Madres y conocí al pastor lo suficiente para pedirle que por favor contara esta historia en el Día de la Madre. No es un típico Día de la Madre hablando de historias rosas. Y bueno, es una de esas
pero estuvo de acuerdo, estuvo tan abierto y es un maravilloso hombre de Dios y estuvo de acuerdo. Y entonces me paré el Día de la Madre y dije la historia y mostré fotografías. Y al final invité a Ray a subir y cuando subió al púlpito lo primero que hizo fue abrazarme. Y creo que todo el aire fue succionado del lugar. Fue uno de esos momentos donde Dios recibió toda la gloria porque es la historia de la redención. Esto es redención. Porque Ray no es el asesino. Eso está atrás, es pasado, se acabó. Él es una nueva creación, Sid. Es un hombre nuevo. Y su relación con Jesús es tan pura. No fue tentado con la religión en la cárcel, ¿entiendes? No tuvo que lidiar con nada de eso. Solo eran él, Jesús, y una impartición ocasional de mamá. Y es pura, su relación es pura.